Noticentro 1, CMI. Gaza se queda sin energía por el bloqueo. Israel sitúa miles de soldados en la frontera con la franja, mientras aumentan los muertos y heridos por el conflicto. Confirman muerte de una colombiana que estaba reportada como desaparecida tras el ataque terrorista de Hamás. El Papa Francisco clama por la liberación de los secuestrados en Israel. Disidencias de las FARC atacan militares y asesinan a un soldado en medio del cese de operaciones ordenado por el gobierno. Autoridades encuentran carro robado cargado de marihuana que estaba en un motel. Brutal agresión a un conductor en Cali. Otro caso de intolerancia en la vía. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Continúa la guerra entre Israel y Hamás, que en apenas 5 días ya deja más de 3.000 muertos. El número de víctimas mortales en el conflicto entre Hamás e Israel supera las 2.200. Israel ha informado que más de 1.200 ciudadanos han fallecido. En Gaza, la cifra de sus fallecidos es de 1.055 y los heridos en más de 5.000. Las Fuerzas Armadas de Israel han movilizado a 300.000 reservistas para lanzar una incursión en la franja de Gaza y aseguran haber retomado el control de los territorios cercanos a la franja. El ejército israelí continúa con los ataques. En la madrugada bombardeó unos 200 objetivos en Gaza. La franja se quedó sin suministro eléctrico después de detenerse la única planta con la que cuenta, por la falta de combustible derivado del bloqueo ejercido por Israel, donde viven 2,3 millones de habitantes, los cuales fueron vetados del suministro de combustible, comida y energía tras el ataque del sábado por parte del grupo terrorista Hamás contra su territorio. El corte de la luz agrava aún más la crisis humanitaria y deja al borde del colapso los hospitales. La única electricidad que hay ahora en Gaza depende de los generadores privados, que tienen poca capacidad y pronto se agotarán. Según cifras de la ONU, más de 180.000 personas se habían quedado sin hogar y dicen que los asedios están prohibidos según el derecho humanitario. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el líder del Partido de la Unidad Nacional Benny Gantz anunciaron que han llegado a un acuerdo para la creación de un gobierno de emergencia unido y un gabinete de gestión de guerra que dirigirá el país hasta que termine el periodo de guerra. Los 4 principales puntos acordados para el gobierno son: el primero es la creación de un gabinete de gestión de guerra compuesto por 3 grupos: el primer ministro, el ministro de Defensa y el presidente de campamento estatal. Además, el teniente coronel Gadi Eisenkot y el ministro Ron Dermer actuarán como observadores en el gabinete. En el segundo punto, en representación del campamento estatal, se añadirán 5 ministros sin cartera al gabinete político seguridad. Uno de ellos actuará como observador durante la duración de la guerra. Tercero, se reservará un puesto en el gabinete de gestión de guerra para el presidente de la oposición, Yair Lapid, si desea unirse. Y cuarto, no se promoverán proyectos de ley ni decisiones gubernamentales que no estén relacionados con la conducción de la guerra. Todos los nombramientos de alto nivel se prorrogarán durante este periodo. Y una lamentable noticia: Ivonne Rubio, la colombiana que se había reportado como desaparecida en Israel, fue asesinada por la organización terrorista Hamás. Esta mañana llegó la noticia que nadie quería escuchar. Las autoridades confirmaron la muerte de Ivonne Rubio, la colombiana de 26 años que estaba desaparecida en Israel junto con su novio también colombiano, Antonio Macías. El día de hoy nos llamaron para confirmar que habían encontrado a nuestra sobrina, que era parte de nuestra familia. Esto ha sido un golpe muy duro para todos nosotros. Desde el sábado, los familiares estaban en la angustiosa búsqueda de la pareja de colombianos que fue atacada con más de 2.000 personas por el grupo Hamás cuando participaban en un festival de música electrónica en el desierto de Negev, en la frontera entre Gaza e Israel. Estamos en espera de alguna respuesta de mi sobrino. No hemos tenido ninguna información hasta el momento.
Ivonne era madre de un niño de 6 años, vivía en Israel y trabajaba en una universidad. Es una pérdida muy grande, tanto para la familia de Julio, para nosotros, para los niños. Los familiares piden una oración para encontrarlo con vida o un acuerdo humanitario que permita su liberación si es que lo tienen secuestrado. Y son muchas las historias que se siguen conociendo de colombianos en medio del conflicto en Israel. Conocimos el testimonio de un abogado cartagenero atrapado en Jerusalén. Lo que inició como un feliz viaje de vacaciones a Jerusalén para el abogado cartagenero Eduard Manjarrés se ha convertido en un verdadero drama tras haber quedado atrapados lejos de su país en medio de una guerra que jamás imaginaron les tocaría vivir. Mi familia me encuentra en la ciudad de Jerusalén desde el día 14 de septiembre del año 2023. Este sábado nos levantó la alarma antibombas a eso de las 6:30 de la mañana. Somos 5 adultos y un niño de 7 años. Mi hijo, que nunca había presenciado o había vivido algo así, se levantó preocupado pensando qué era eso. Nosotros tampoco sabíamos, pero después un vecino de donde nos encontramos nos manifestó que entráramos y que nos resguardáramos, ya que era la alarma antiaérea o antimisiles. Cuenta que tenían previsto regresar ayer a Colombia, sin embargo la aerolínea debió cancelar los vuelos. Aerolínea Iberia, precisamente por la situación que estamos viviendo en este país, nos envió un correo electrónico manifestando que cancelaban el vuelo. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros los colombianos para salir de esta situación tan difícil en la cual nos encontramos? Claman ayuda al gobierno nacional para regresar al país. Los gobiernos de otros países están enviando aviones de ayuda humanitaria para sacar a sus connacionales. Mi pregunta y la pregunta que le hago al gobierno de mi país, de mi nación, es: ¿para cuándo la ayuda para nosotros? El abogado y su familia por ahora permanecen resguardados y esperan una pronta solución. El Papa Francisco se pronunció sobre la guerra entre Israel y Hamás. El sumo pontífice pidió la liberación de los secuestrados. En la Asamblea General de este miércoles, el Papa Francisco pidió la liberación inmediata de los rehenes capturados en Israel por el grupo terrorista palestino Hamás, tras el sorpresivo y brutal ataque del fin de semana. Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Tante persone uccise, altre ferite. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto. E chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati. El sumo pontífice sostiene que quienes han sido atacados tienen derecho a defenderse. También el Papa menciona que el terrorismo y el extremismo no ayudan a encontrar una solución al conflicto entre los israelíes y palestinos, pero sí alimentan el odio, la violencia y la venganza, haciéndose sufrir mutuamente. Apenas un día después de que comenzó el cese de operaciones ordenado por el gobierno, las disidencias de Iván Mordisco asesinan a un soldado durante un ataque armado en Balboa, Cauca. Stig Luengas tiene la información. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, buena tarde. Pues mucha atención, porque hace pocos minutos las fuerzas militares confirmaron un ataque a una de sus unidades justamente en la vereda Pan de Azúcar, esto en territorio de Balboa, en el departamento del Cauca. Allí, según han informado las autoridades, se presentó un ataque por parte de las disidencias de las FARC, específicamente del Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco. Lo que se conoce hasta el momento es que fue asesinado un soldado profesional identificado como Dino Alberto León Martínez, quien murió luego de un ataque a tiros por parte de las disidencias. También se confirma que hay 2 heridos y 2 personas capturadas de las disidencias. Hay que tener en cuenta que este ataque se presenta en medio de un cese unilateral que pactó el gobierno nacional desde el día de ayer hasta el próximo 16 de octubre. También se pudo establecer que este ataque se dio en medio de ese
plan de blindar las comunidades donde se van a presentar las votaciones del próximo 29 de octubre. Cuando llegaron los militares, pues fueron abordados por las disidencias. En otra importante noticia también les contamos que en un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado en las últimas horas alias Alacrán. Se trata entonces de una de las capturas más importantes de este año. Según ha informado la policía, este sujeto sería el líder de los Mágicos. También sería este sujeto exmiembro del clan del Valle del Cauca que operaba hace algunos años. También se ha confirmado que junto a este fue capturado Nelson Albeiro Marín. El sujeto que ustedes están viendo en pantalla es alias Alacrán. Perteneció a las extintas FARC y también estuvo en diferentes grupos armados extorsionando a las comunidades en diferentes departamentos como Valle del Cauca. A esta hora de la tarde también les contamos otra importante noticia que tiene que ver con el avión de la Fuerza Aeroespacial que despegó a las 3:30 de la madrugada desde Katam. Allí salió la tripulación con 9 personas hacia Israel, donde traería al menos 110 personas que están atrapadas allá en ese territorio por la guerra que se está viviendo. También saldrá en las próximas horas otro avión de la Fuerza Aeroespacial y nos han dicho desde la Fuerza Aérea que en este momento no hay ninguna complicación para que aterrice ese avión allá en Israel y que no hay ninguna dificultad que se pueda presentar. Más o menos unas 15 horas hasta Lisboa y luego a Tel Aviv, que son 5 horas. Pues lo que nos han manifestado es que no hay ningún tema de seguridad para entrar al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. En total serán entonces 220 los colombianos que serán repatriados desde Israel hacia Colombia. También les contamos una importante noticia que conoció Noticentro 1 CMI, que tiene que ver con el relato de un ex paramilitar en el año 2014, quien acusa a actuales senadores de la República, pues se trata de Juan Manuel Borré Barreto, el ex paramilitar y fundador de los Rastrojos Costeños. Este sujeto hizo graves acusaciones. También te quiero hablar sobre... Noticentro 1 CMI conoció el video del interrogatorio que rindió el ex paramilitar y fundador de los Rastrojos Costeños, Juan Manuel Borré Barreto. En este hizo mención del apoyo político que hizo el grupo criminal en el Atlántico. Alias Pistono Javier, como es conocido Borré, acusó al senador José David Name de presuntos intereses en tierras y de haber planeado supuestos homicidios, así como la compra de votos en el año 2014. Quiero hablar de los nexos que tuvimos en el Atlántico, en el caso mío con políticos, hoy actualmente están en la política, que se le hicieron hasta campaña, hasta ahora para el Congreso ahora, hace 2 meses, un mes atrás. Te hablo de José David Name Cardoso y te hablo de Iván Name, que es el primo de él. Con José David le tenemos 2 homicidios, tenemos el homicidio del abogado del barrio Los Manantiales en Soledad, que fue por cuestiones de tierra. El fiscal que hizo presencia en el interrogatorio le insistió en conocer más detalles del homicidio, cuya víctima habría sido un abogado y un líder comunal de Soledad. Reveló cuánto dinero habrían recibido. Por el homicidio del abogado nosotros nos dieron ese entonces 20 millones de pesos. De los 20 millones de pesos me los entregó el mismo abogado que fue a visitarme, Gabriel Sánchez, y que te voy a decir, y ese día nos entregaron la plata. Cuando yo cuadré con mi hermano me confirmó del homicidio. Lo que hicimos fue que nos repartimos la plata entre Leo, mi hermano, el difunto Mónica y mi persona, entre los 4. Por último, señaló a jueces de la República que en ocasiones, según él, fueron beneficiados. Y en noticias de orden público de Bogotá les contamos que 354 kilos de marihuana fueron incautados en las últimas horas por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Golpe al microtráfico en Bogotá. La Policía Metropolitana incautó en las últimas horas 354 kilos de marihuana que estaban escondidos en un vehículo particular que había sido robado. Se logra determinar que este vehículo figuraba como hurtado.
En el momento en que ya se figura hurtado se hace una verificación y efectivamente se logra determinar en su interior, y gracias también al administrador del hotel que nos da una información al respecto, se logra determinar que en cuyo interior se logra ubicar más de 354 kilos de marihuana. Está prensada y lista prácticamente para su distribución. El automóvil estaba parqueado dentro de un motel en el barrio Venecia. El sujeto que lo conducía estaría con una mujer en una de las habitaciones. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere, llegan más indígenas a tomarse el Parque Nacional en Bogotá. Ya volvemos. Un nuevo caso de intolerancia en la vía terminó en una fuerte agresión hacia un conductor en el sur de Cali. Las autoridades buscan al responsable. Valentina Villegas tiene los detalles. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, buenas tardes. Así es, continúan en aumento los casos de intolerancia en la capital del Valle, que cada vez tienen finales más trágicos. En esta ocasión el escenario fue el barrio Bochalema, en el sur de la ciudad. Tras un choque simple ocurrido en el sector de Cachipay entre dos vehículos particulares, uno de los implicados se da la fuga y es detenido metros más adelante por Wilson Andrés Londoño, el otro conductor, que intenta impedir su huida, lo que genera un altercado entre ambos frente a varios espectadores que observan la escena. Después de unos minutos de discusión, nuevamente el conductor de camisa rosa pretende huir del lugar, lo que genera una reacción agresiva en el otro sujeto, que opta por apuñalarlo en repetidas ocasiones en el rostro. Sin embargo, en las últimas horas, Londoño, a través de un video compartido por redes sociales, ofreció excusas por el hecho y reveló su versión de la situación. Ve claramente en el video que el señor me increpa y se abalanza sobre mí de manera violenta, llevándose la mano a su cintura. Es en este momento en donde yo pienso que esa persona me va a sacar un arma. Es en este afán y en este miedo que actúo de esta manera, que actúo como se ve en el video. Reconozco que no debía actuar de aquella manera. Pese a este video difundido por el victimario, las autoridades continúan en su búsqueda para lograr judicializarlo. Esta persona ha venido comunicándose a través de las redes sociales, pero lo que queremos es que se presente a la fiscalía o a la policía para que allí realmente aclare lo que pasó y responda por los hechos, porque son lesiones y una tentativa de homicidio, de los cuales no pueden conllevar y arreglar los problemas a través de la intolerancia. No obstante, Wilson Gallego, abogado defensor de Londoño, asegura que el accionar de su cliente está amparado por la ley. En este caso, lo que protege a mi cliente son los elementos o evidencia física. Primordialmente, uno principal es el video, donde se deja ver que él logró en dos circunstancias: ira, intenso dolor, que es un atenuante a la pena que se probará en juicio, y otro que tiene que ver con la legítima defensa, que es que mi cliente obra bajo un miedo insuperable que va a ser agredido en su integridad física. Los crímenes de convivencia o riñas por intolerancia continúan en aumento en Santiago de Cali. Durante este 2023, la Policía Metropolitana de Cali ha atendido 27.000 casos basados en intolerancia en las calles, por lo que la invitación de las autoridades es para acudir a ellas ante desacuerdos con otros ciudadanos. Y en otras noticias, continuamos con desacuerdos en la vía. Un hombre hizo respetar el carril exclusivo para bicicletas en el nororiente de Cali, pese a los pitos de los motociclistas tras de él. Andrés Tejedor, como fue conocido, este ciclista, cansado de la situación, decidió detenerse en medio del bicicarril e impedir el paso de las decenas de motociclistas que transitaban tras de él, argumentando que el hecho de que las motos invadan el bicicarril atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de los ciclistas. Tras darse a conocer este video a través de redes sociales, se reactivó el debate alrededor de esta problemática y nuevamente se hizo un llamado a las autoridades para que atiendan y ejerzan control sobre esta situación. Y cambiamos de tema porque son muchos los retos que tendrá quien sea el nuevo mandatario de Santiago de Cali, pero sin duda uno de los más importantes y que tendrá más influencia a la hora de elegir para los caleños es la seguridad, pues el panorama actual respecto a este aspecto en la capital vallecaucana es verdaderamente lamentable. Más detalles en el siguiente informe especial.
un carro, digamos, salieron de un carro y nos amenazaron y se me llevaron el maletín. Cada vez que salgo a la calle pienso que en cualquier momento puedo ser víctima de algún tipo de hecho delictivo. Un familiar mío pegó una puñalada por robarle una moto y a un vecino hace mes y medio también lo mataron en la curva de la terminal Agua Blanca por robarle la moto también. Testimonios como estos hacen parte del panorama diario en la capital del Valle, donde la delincuencia se incrementa de manera significativa y con ella también la cifra de ciudadanos que se sienten inseguros en la ciudad, la cual ya alcanza el 80%. Se han incrementado un 5,5% el número de homicidios registrados este año con ese corte en relación con el año pasado al mismo corte. Estamos hablando que son un poco más de 700 homicidios que se han registrado en la ciudad. Cifra que convierte a Santiago de Cali en la ciudad con la tasa más alta de homicidios entre las principales capitales del país, con un alcance de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ¿cuál es el trasfondo de esta problemática? Los temas de microtráfico, los temas de narcotráfico que ha vivido Cali desde la década de los 90, que han permeado y que continúan en la ciudad. Sin embargo, a esta multicausalidad se suma un enemigo silencioso que ocupa un alto porcentaje en los asesinatos en la ciudad que podrían ser prevenibles. Dentro de los homicidios también hay otras cifras que son muy preocupantes y es que la segunda causa de homicidios son por riñas y por crímenes de convivencia. 23% de los homicidios que se reportan en la ciudad, de acuerdo con las estadísticas de la alcaldía, son relacionados con convivencia. Por su parte, el hurto en la capital vallecaucana está a la orden del día. 16.000 caleños han denunciado ser víctimas de robo durante este 2023. Sin embargo, esta cifra podría duplicarse. Solamente se tienen estadísticas de aquellas personas que fueron víctimas y denunciaron el hecho, no de aquellas personas que son víctimas pero no denuncian el hecho. Para que nos hagamos una idea, de cada 2 personas que son víctimas de hurto, solo una denuncia, la otra no denuncia. A este panorama se suma una problemática que agrava la situación, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, pues 6 de cada 10 caleños perdieron su confianza hacia las autoridades, lo que ocasiona que 2 de cada 10 ciudadanos le apuesten a la justicia por mano propia. Recuperar esa confianza en las instituciones, disminuir los índices de homicidios y devolver la tranquilidad a los caleños que transitan por las calles harían parte de los retos que la ciudadanía espera que afronte el nuevo mandatario de la capital vallecaucana. Y en otra información, la Policía de Infancia y Adolescencia logró rescatar a un menor de 2 años que se encontraba abandonado en una vivienda del barrio Villa Grande en el oriente de Cali. Las autoridades fueron alertadas por una vecina que denunció que el menor se encontraba asomado a las rejas de una ventana llorando y llamando a su progenitora. Inmediatamente una patrulla acompañada de bomberos y por supuesto también de personal médico asistencial se desplazaron hasta el lugar y con ayuda de una escalera lograron rescatar al menor, quien fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta el momento se desconoce el nombre de la progenitora y se dejó constancia de que la comunidad denunció que este menor era constantemente abandonado en esta vivienda. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde el Boulevard del Río Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Una familia fue arrastrada por la corriente de un río en el Urabá antioqueño. Todos fueron rescatados, menos una niña de 6 años. Hernán Muñoz, ¿cómo avanza esta búsqueda? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La búsqueda hasta el momento avanza sin éxito. Los organismos de socorro continúan en esta zona apartada del municipio de Turbo, pero hasta el momento la situación es muy compleja porque además de las intensas lluvias que se reportaron en este río, la creciente todavía impide que puedan buscar a la niña de 6 años. Según la investigación, una familia que se encontraba en el río Yoya, a unas 5 horas de la zona urbana de Turbo, en el Urabá antioqueño, fue sorprendida por una creciente. Una niña de 6 años fue arrastrada por la corriente y a esta hora avanza la búsqueda. Y en horas de la tarde, finalizando la tarde, iba transitando una familia y cae una niña es arrastrada por esta creciente súbita. Y comienzan entonces todo el reporte a los organismos de socorro, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Durante la noche de ayer se realizó una búsqueda por parte de la comunidad y el día de hoy desde temprano se desplazan unidades de los bomberos voluntarios del municipio de Turbo
y también del municipio de Necoclí. En Dabeiba, las autoridades reportaron otra emergencia. Nos informan que se presentaron crecientes también de algunos afluentes del río Sucio y estas generan algunas inundaciones. La Oficina de Gestión del Riesgo confirmó que este año 15 personas han fallecido por emergencias asociadas a las intensas lluvias. Atención, esta es una información de última hora. En el Urabá antioqueño colapsó el puente Mulatos y a esta hora los organismos de emergencia atienden esta difícil situación de movilidad que se origina en la zona. Según las autoridades, quedó incomunicado el norte del Urabá por el desplome de la vía entre los corregimientos El Mellito y Mulatos. Esta es la conexión entre los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá. Hay una vía alterna, pero no en las mejores condiciones y al parecer esto es derivado, según las primeras informaciones de las intensas lluvias que han azotado esta zona del Urabá antioqueño. Esta información la estaremos ampliando en nuestra emisión central a las 9 de la noche. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. La Corte Suprema de Justicia aclaró que no hay fundamentos legales para devolver la terna que busca elegir nuevo fiscal general por estar solo compuesta de mujeres. Ana María Cuesta, ¿qué más dice la Corte? Muy buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. La Corte Suprema de Justicia dio a conocer hoy que el pasado 14 de septiembre desestimó una petición ciudadana que pretendía cambiar la terna para el cargo del fiscal general, advirtiendo que solo estaba conformada por mujeres. El presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, advirtió que no hay fundamento legal para devolver la terna al presidente de la República. Y sobre este antecedente de las mujeres en una terna para un cargo tan importante se ha pronunciado el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ya creo que hay algunas decisiones de jueces sobre ese tema, no la tutela interpuesta por ese magistrado, sino por otras personas. Y ya en el pasado ha habido ternas de solo mujeres. La actual magistrada Cristina Pardo de la Corte Constitucional formó parte de una terna integrada solo por mujeres. Pero pues esperemos a la decisión de los jueces. Osuna también respondió a una propuesta del exfiscal general Alfonso Gómez Méndez para que en Colombia el fiscal general sea quien ocupe la silla de ministro de Justicia. Él lo ha dicho en numerosas ocasiones y por lo tanto no tiene ninguna connotación personal referida al actual o al futuro ministro de Justicia o al anterior, sino que en países que tienen sistema acusatorio, digamos, más típico, el fiscal general suele ser el mismo ministro de Justicia. Es decir, la fiscalía no forma parte del Poder Judicial porque la fiscalía, al ser un órgano de investigación, un órgano de policía, un órgano que practica diligencias de tipo detective, de tipo probatorio, tipo forense, está adscrita al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. Es el caso de los Estados Unidos. Y él tradicionalmente se ha manifestado su criterio de que el sistema penal acusatorio colombiano debería ser más típicamente acusatorio como el norteamericano, y por eso que el fiscal, a cambio de ser un funcionario del Poder Judicial, lo sea uno del Ejecutivo. Y como en Estados Unidos es el propio ministro de Justicia quien ejerce las funciones de fiscal general, es por eso que lo ha dicho. Mañana la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia deliberará si mantiene a la doctora Amparo Cerón en la terna, pues recordemos que el presidente de la República pidió excluir ese nombre y envió una nueva terna con el nombre de Luz Adriana Camargo. Desde el norte de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Un macabro caso de abuso sexual estremece al departamento de Bolívar. Una menor de tan solo 5 años era abusada por su propio padre. Desde Cartagena, Tatiana Rodríguez nos amplía esta información. Tatiana. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este lamentable hecho que ha estremecido al departamento de Bolívar se registró específicamente en el municipio de El Carmen de Bolívar. 6 meses duraron las investigaciones por parte de las autoridades luego de la denuncia impuesta por la madre de la menor, que señaló que la enviaba hasta donde su expareja, con quien ya no vivía, para que compartiera, pasara tiempo con la niña de 5 años. La menor, luego de estos
los hechos le comenta lo que viene sucediendo con su padre, que le tocaba las partes íntimas mientras la bañaba. La madre pone la denuncia y de inmediato inician las investigaciones por parte de las autoridades de la policía del departamento de Bolívar, que posteriormente captura a este sujeto en el municipio del Carmen de Bolívar y es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años. Posteriormente, un juez de control de garantías lo envió tras las rejas. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. El expresidente Álvaro Uribe se despachó contra la reforma a la salud. Dijo que para arreglar la atención en zonas rurales no hay que crear más burocracia. Lina Sandoval, ¿qué más dijo el exmandatario? Precisamente eso que usted está señalando, Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. Él dice que no se deben crear nuevos cargos y que hay que corregir los problemas que hay en infraestructura que ya existe antes de planear y crear nueva infraestructura. Para arreglar el problema de la falta de atención en zonas rurales, no hay que crear esta burocracia, esta reforma ideológica. Van a crear 70.000 cargos más. No han arreglado los centros de salud de los corregimientos colombianos y quieren construir otros 10.000 centros de salud y filarnos a todos allí, como los cubanos. Por Dios, quitándonos la libertad de estar en una buena EPS. Quieren poner a las EPS simplemente de comodines. Hablan de 111 billones. Por Dios, el socialismo no sabe trabajar sino con exceso de dinero, pero fracasa porque acaba el dinero, lo que pasó en Cuba. Y cuando fue cuestionado por la terna a la Fiscalía, las mujeres que hacen parte de la terna a la Fiscalía, el expresidente Álvaro Uribe dijo que no se iba a referir a ese tema porque en esa terna había una mujer que es abogada de alguien que le ha hecho una guerra jurídica, un ex magistrado de la Corte. En la terna hay una señora que es abogada de un sirirí que yo he tenido durante más de 20 años. Pero además, imagínense, una de las cosas que yo tengo que denunciar es que la Sala Penal de la Corte, el magistrado Barceló y otros dos, me mantuvieron a mí interceptado ilegalmente durante un mes. Y no ha pasado nada. Imagínense mi situación. Entonces, hay unos policías que interceptan ilegalmente a la cárcel. Y nada pasó con unos magistrados que me interceptaron a mí ilegalmente durante un mes. Ellos reconocieron que la interceptación era equivocada, reconocimiento expreso, pero siguieron con la interceptación, la mantuvieron un mes, por Dios. El expresidente también se refirió al conflicto en Oriente Medio. Dijo que debe haber paz tanto en Palestina como en Israel y que lo que se debe rechazar es que un grupo terrorista gobierne Palestina. Es por ahora la información. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Un nuevo sismo de 6,3 grados en la escala de Richter sacude a Afganistán. El país hace tan solo 3 días tuvo un movimiento telúrico de la misma magnitud que causó la muerte de al menos 2.000 personas. Por ese nuevo sismo, las autoridades reportan más de 100 heridos, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de desaparecidos dentro de los escombros. Y hay emergencia en Argentina por los incendios forestales registrados en las últimas horas. Las conflagraciones se producen en la provincia de Córdoba y han causado destrucción de varios kilómetros de zonas verdes y la evacuación de decenas de ciudadanos. Según las autoridades, las llamas se han salido de control por las difíciles condiciones climáticas con temperaturas que rondan los 35 grados Celsius. Una corte de Miami declara culpable a un ex senador de Haití por haber proporcionado varios recursos para el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse. Se trata del ex senador de Haití, Joseph Joel John, quien se declaró culpable ante las autoridades de Estados Unidos de haber conspirado con otras personas para cometer el asesinato de Jovenel Moïse en julio del 2021. El acuerdo de culpabilidad firmado entre el acusado y la Fiscalía del Distrito del Sur de Florida señala que el acusado acepta su culpabilidad en 3 cargos que enfrenta, entre ellos haber conspirado para proveer apoyo material y recursos como vehículos para asesinar al expresidente. John es la tercera persona inculpada en Estados Unidos por la muerte de Moïse. Por este crimen continúan detenidos una decena de colombianos y un chileno. Noticia en desarrollo en CMI.
Llegan más indígenas a tomarse el Parque Nacional en Bogotá. Diana Giraldo, ¿qué está pasando y qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. 2 días cumple la toma en Vera aquí en el Parque Nacional. Hasta el momento se estima que cerca de 400 personas han llegado a este espacio que ustedes ven. Ya están completamente instalados, ellos con algún material como el plástico y la madera han montado sus cambuches y también están preparando sus mismos alimentos aquí en el Parque Nacional. Se cree que en horas de la tarde llegarían más indígenas que están alojados en La Rioja. Es un albergue en el sur de Bogotá donde han denunciado condiciones de hacinamiento y problemas de salubridad. Nosotros estuvimos hablando justamente con los líderes de esta toma y les preparamos el siguiente informe. Instalados y sin intención de moverse por ahora, están los en Vera en el Parque Nacional. Son más de 360 adultos y 95 niños y niñas los que hacen parte de esta toma con la que buscan exigir un nuevo albergue. A la 1 de la tarde tenemos reunión aquí en el Parque Nacional con todos los directores. Si hay respuestas claras hoy, podemos mirar desalojar del Parque Nacional. Si no hay respuestas claras por parte de reubicación o un albergue temporal, nosotros estaremos hasta siempre aquí en el Parque Nacional hasta que resuelva el gobierno distrito. Con plásticos y la madera del parque han armado los cambuches, pero no hay agua potable, baños ni comida. No hay de comer, no hay de bañar, necesitamos que un medio ambiente, agua potable que necesitamos aquí por la comunidad para recibir baños y lavar las ropas. El distrito busca agotar la vía del diálogo para recuperar el Parque Nacional, pero no descarta usar otras opciones. ¿Se tiene prevista una orden de desalojo del parque por la fuerza con ESMAD, policía? Pues digamos, eso es una opción. Nosotros obviamente pues queremos es llegar a un acuerdo, eso es lo principal. No podemos olvidar que hay muchos niños, muchos menores de edad y ahí pues tenemos que, el ICBF también tiene que llegar a revisar el restablecimiento de derechos de los niños que hay en el lugar. Los indígenas llegaron el lunes en la noche por segunda vez después de 2 años al Parque Nacional. Avanza y crece la toma en Vera aquí en el Parque Nacional sin que por ahora se avisore un acuerdo entre los indígenas, el distrito y la nación para ubicar un nuevo albergue que permita alojar a esta comunidad en la capital del país. En otras informaciones, en horas de la mañana se registró un ataque a la Embajada de Israel en Bogotá, ubicada en la calle 26 con carrera 57. Allí se registraron varios mensajes con grafitis antisemitas y también algunas esvásticas, mensajes atentando contra la comunidad judía en Bogotá. Nosotros por ahora nos despedimos con esta información que se registra en directo desde el norte de la ciudad. Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI. Javier, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. No se pierdan la lista de Eric a continuación y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.